Método de integración por partes. Este es otro método de integración. Consiste en lo siguiente. Tenemos acá una integral, la integral de u diferencial de b. Esto lo podemos reescribir de esta manera, como la multiplicación de u por b menos la integral de b diferencial de u. Esta integral de acá, que va a ser la que originalmente queremos resolver, esa integral lo vamos a poder hallar a través de esta otra integral. Y esta otra integral es más sencilla de poder hallar. En eso consiste este método de integración. Bueno, entonces realizaremos algunos problemitas. Tenemos acá nuestro ejemplo, la integral de x sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Eso un poco lo podemos reescribir de la siguiente manera, como la integral de x multiplicado por secante cuadrado de x, diferencial de x. Tenemos acá entonces la multiplicación de una función polinómica, un polinomio de grado 1, multiplicado por una función trigonométrica. Generalmente en estos casos se aplica integración por partes. Cuando existe un polinomio por una función trigonométrica, o puede ser también una función exponencial multiplicado por un polinomio, o un polinomio multiplicado por, no sé, con trigonométrica, exponencial, con alguna otra función un poco rara, como por ejemplo las funciones trigonométricas inversas, el arco tangente, arcoseno, también se puede aplicar cuando existe esa multiplicación. Entonces acá lo que podemos realizar es lo siguiente. A esta parte de acá la nombraremos como u y a esta otra parte de acá la nombraremos como el diferencial de b. Vamos a integrar por partes. Entonces, u va a ser igual a x y el diferencial de b va a ser igual a secante cuadrado de x. Diferencial de x. Para poder reemplazar en acá, en esta ecuación, tenemos a u, nos falta hallar a b. Vamos a hallarlo. B y también necesitamos al diferencial de u. ¿Qué es lo que hacemos entonces para obtener todo eso, todas esas expresiones? Primeramente hallamos al diferencial de u de esta ecuación. Va a ser igual a la derivada de x, que es 1. Esto multiplicado por el diferencial de x. Y para obtener a b, lo que vamos a hacer es integrar esta otra ecuación. La integral de la secante cuadrado de x es tangente de x. Porque si derivamos tangente, su derivada, secante cuadrado de x. Eso sería entonces. Luego, esta integral x secante cuadrado de x, diferencial de x va a ser igual a, utilizamos la formulita, u por b menos la integral de b diferencial de u. La multiplicación de estos dos en diagonal principal, u por b, la integral de u diferencial de b va a ser igual a u por b menos la integral b diferencial de u. X por tangente de x menos la integral de b. B es 1 por el diferencial de x.
Perdón, B es tangente. B es tangente de X multiplicado por el diferencial de U. Es diferencial de X. Esta parte de acá es U, diferencial de B. Esto es U, esto es B, esto es B y esto, todo esto, incluido el 1, es el diferencial de U. Ya, y como les había dicho, vamos a hallar esta integral, que es la que queremos hallar originalmente, a través de esta otra integral. Y esta otra integral de acá es más sencilla de hallar. La integral entonces va a ser igual a x por tangente de x menos la integral. La tangente de x, coseno de x sobre, perdón, seno de x, ¿no? Seno de x sobre coseno de x. Diferencial de x. Y ya, solamente nos queda hallar esta integral para resolver nuestro problema. Podemos realizar un cambio de variable en el denominador, z igual a coseno de x. Obtenemos el diferencial de z. La derivada del coseno es menos seno de x. Esto multiplicado por el diferencial de x. La integral entonces va a quedar como x por tangente de x negativo seno de x diferencial de x. Seno de x diferencial de x negativo. El signo más tomamos para aplicar. Tendríamos acá la integral del diferencial de z en el numerador y en el denominador z. Esa integral de acá es más sencilla de hallar. La integral va a ser x tangente de x se mantiene más el logaritmo, ¿no? Esta integral, logaritmo natural de z, pero volviendo a la variable original, z era coseno de x. Esta sería entonces la integral, y sumado más la constante de integración. Esta es nuestra integral indefinida o antiderivada general. Y eso sería integración por partes. Si nosotros derivamos toda esta expresión respecto a x, al realizar las simplificaciones, lo que vamos a obtener es esta expresión, x por secante cuadrado de x. Eso. Ya, realizaremos más problemitas. La integral va a ser la siguiente. La integral de... ¿Qué sea esta integral? X cuadrado multiplicado por e a la menos 5x. Diferencial de x. Esa integral entonces.
Tenemos acá un polinomio de grado 2 multiplicado por una función exponencial. En estos casos se aplica integración por partes. Entonces, integración por partes consiste en lo siguiente. U diferencial de b va a ser igual a... ya, una forma más sencilla de recordar esta formulita es lo siguiente. Integral u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Una ayuda memotécnica, ¿no? Nosotros nombraremos a esta parte como u, porque si derivamos constantemente un polinomio, en algún momento se va a desaparecer. En algún momento la derivada va a ser cero, si lo derivamos constantemente. Que toda esta parte de acá sea el diferencial de b. U va a ser igual a x cuadrado, diferencial de b va a ser igual a e a la menos 5x, diferencial de x. Obtenemos el diferencial de u. La derivada de x cuadrado es 2x. Eso multiplicado por el diferencial de x. Y de la otra parte integramos. La integral de e a la menos 5x va a ser el mismo dividido entre menos 5. Si nosotros derivamos esta expresión, su derivada va a ser e a la menos 5x. Ya tenemos todo entonces para poder aplicar integración por partes. Y la integral va a quedar como sigue. Va a ser una vaca, la multiplicación de la diagonal, o por b, una vaca, x cuadrado por e a la menos 5x, dividido entre menos 5. Menos la integral vestida de uniforme. B es e a la menos 5x dividido entre menos 5. Y el diferencial de u es 2x diferencial de x. Esa sería entonces nuestra integral. Esta integral de acá es mucho más sencilla, o tendría que ser mucho más sencilla de resolver que la integral que queremos hallar originalmente. Un poco operaciones realizaremos. La integral va a ser igual a x cuadrado negativo. Negativo x cuadrado e a la menos 5x sobre 5. Las constantes pueden salir fuera del símbolo de integración. Negativo 2/5. Con este menos va a ser positivo. Positivo 2/5. La integral. Lo que nos va a quedar es x e a la menos 5x. Diferencial de x. Y acá tenemos lo mismo. Un polinomio de grado 1 multiplicado por la función exponencial. Es más sencillo esta integral. Acá el polinomio era de grado 2 y acá el polinomio es de grado 1. Un poco más sencillo. Otra vez entonces integraremos por partes. Que esto sea nuestro u y lo demás que sea el diferencial de b. Y otra vez integramos por partes. U entonces es igual a x. El diferencial de b es igual a e a la menos 5x. Diferencial de x. Obtenemos el diferencial de u. Va a ser igual al diferencial de x directamente. Y obtenemos a b.
integrando esa ecuación, miembro a miembro. La integral de e a la menos 5x es e a la menos 5x dividido entre menos 5. Integración por partes, entonces. La integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Integración por partes. Y nuestra integral va a quedar como sigue. Negativo x cuadrado e a la menos 5x sobre 5. Eso se mantiene. Más 2/5 se mantiene. Y esto va a ser multiplicado a la siguiente expresión. Esta integral va a ser una vaca, u por b, x por e a la menos 5x sobre menos 5. Eso es u por b. Menos la integral vestida de uniforme. V diferencial de u. E a la menos 5 sobre menos 5. Y esto multiplicado por diferencial de u, que es diferencial de x. Esto sería entonces nuestra nueva integral a resolver. Y es más sencillo resolver esta integral. Ya no existe el polinomio, ¿no? O el polinomio ya es de grado 0. Haremos más operaciones algebraicas. Negativo x cuadrado, esta parte se mantiene. E a la menos 5x sobre 5. Ya, lo haremos nomás. Positivo 2/5. X negativo, ¿no? Negativo x e a la menos 5x sobre 5. En acá entonces puede salir este negativo 5 como un quinto negativo. Con este menos se va a volver más. Positivo un quinto. Y acá solamente nos quedaría esta integral, ¿no? La integral de e a la menos 5x diferencial de x, que lo podemos hallar directamente. Directamente yo lo voy a anotar. Esa integral va a ser e a la menos 5x dividido entre menos 5. Y esta sería nuestra integral. Y eso sumado más una constante de integración. La integral entonces va a quedar, reescribiéndolo mejor, negativo x cuadrado e a la menos 5x sobre 5. Ese 2/5 podemos distribuirlo a la suma. Va a ser negativo 2 sobre 25. 2/25 multiplicado por x e a la menos 5x. Y acá tenemos menos 25 en el denominador. Menos con más es menos. Numerador 2 y denominador va a ser 25 por 5, ¿no? Al distribuir. Eso es 125. 2/5 multiplicado por negativo 1 sobre 25 es este número. Y eso multiplicado por e a la menos 5x. Y eso sumado más la constante de integración. Y esta parte de acá, entonces, sería nuestra integral indefinida.
y nuestra solución. Derivamos esta función, simplificamos. Al final, lo que vamos a obtener es la función integrando que nos daban en el enunciado. Eso sería. Resolveremos más problemitas. ¿O tienen alguna duda? Ya. Resolveremos más problemitas entonces. Ya. Para este ejercicio, x cuadrado e a la menos 5x, hemos integrado por partes dos veces. Aquí está una primera parte, ¿no? Una vez hemos integrado por partes y después acá también hemos aplicado integración por partes para resolver nuestra integral. A veces en los ejercicios así es, se aplica integración por partes varias veces. Este es un caso de ellos. En nuestro anterior ejercicio era un polinomio de grado 2 multiplicado por una función exponencial. Y solamente por eso hemos integrado por partes dos veces. Acá, como es un polinomio de grado 4, tendríamos que integrar por partes cuatro veces y la integral se volvería un poco larguita, ¿no? Y tal vez al operar algebraicamente podríamos confundirnos. Entonces, para eso surge lo siguiente. Una, es la misma operación, integración por partes, pero lo vamos a hacer de manera sucesiva. Integración por partes sucesivas. Eso es lo que vamos a aplicar. Y ya, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a generarnos dos columnas. En esta columna van a ser las funciones u y en esta otra columna las funciones diferencial de b. Entonces acá podemos nombrar a x cuarta como u y esta parte como el diferencial de b. Toda esta parte. U es x entonces. X a la cuarta. Diferencial de b es e a la menos 2x.
Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En esta columna vamos a derivar sucesivamente. La derivada de x a la cuarta es 4x cubo. La derivada de 4x cubo, 12x cuadrado. La derivada de 12x cuadrado, 24x. La derivada de 24x es 24. La derivada de 24, que es una constante, va a ser 0. Eso hacemos. Derivamos sucesivamente. En esta otra columna vamos a integrar sucesivamente. La integral de e a la menos 2x es e a la menos 2x dividido entre menos 2. Integramos esto otra vez. Un poco más pequeño lo voy a hacer. Ya. Integramos nuevamente. La integral de esa función va a ser e a la menos 2x dividido entre menos 2 al cuadrado, que sería 4 positivo. Si lo integramos, ¿no? Esta función. Otra vez integramos e a la menos 2x dividido entre menos 2 al cubo. Integramos otra vez más e a la menos 2x dividido entre menos 2 a la cuarta. Y una vez más integraremos e a la menos 2x menos 2 a la quinta. ¿Qué es lo que pasa en esta columna? Las derivadas mayores de mayor orden van a ser 0, ¿no? En algún momento. La derivada de 0 es 0, de acá también su derivada es 0 y así va a continuar. 0, 0, 0, 0. Y acá va a seguir aumentando, ¿no? Nunca va a desaparecer. E a la menos 2x menos 2 a la quinta, e a la menos 2x menos 2 a la sexta va a ser la próxima integración y así. Entonces, la integral va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer es desde la primera fila, desde que hemos empezado a derivar e integrar sucesivamente, vamos a marcar con más y luego vamos a intercalar. Ese va a ser el signo del término. Menos, el siguiente va a ser más, el próximo menos, el siguiente más y así sucesivamente. Menos, más, menos, más. Y la integral va a ser la multiplicación en diagonal. El primer término de la integral, el signo de ese término va a ser este, positivo. Y el término va a ser la multiplicación de estos dos en diagonal. X cuarta y a la menos 2x entre menos 2. Ese sería el primer término de nuestra integral. Para el segundo término, el signo va a ser este, signo negativo. Y ese término va a ser la multiplicación de estos dos en diagonal. 4x cubo
multiplicado por e a la menos 2x dividido entre menos 2 al cuadrado. Eso es 4 positivo, ¿no? Directamente 4 positivo. Ese es el segundo término. El tercer término, su signo va a ser positivo. La multiplicación de ambos. 2x cuadrado e a la menos 2x dividido entre menos 2 al cubo. Menos 2 al cubo es menos 8, ¿no? Directamente. Menos 8. Ese es el tercer término. El cuarto término, el signo es negativo. La multiplicación en diagonal. 24x multiplicado por e a la menos 2x dividido entre menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta es positivo 16. Ese es nuestro cuarto término. Quinto término. Signo positivo, la multiplicación de estos dos. 24 e a la menos 2x. Esto dividido entre menos 2 a la quinta. Menos 2 a la quinta es negativo 32. Y finalmente acá, ¿no? Tenemos el siguiente término. Su signo va a ser negativo. Su signo negativo. Va a ser la multiplicación de e a la menos 2x dividido entre menos 2 a la sexta. Eso multiplicado por 0. La multiplicación va a ser 0. Y así va a ocurrir con los otros términos, ¿no? Acá tendríamos positivo 0 y así, negativo 0, positivo 0. Y toda esa suma más la constante de integración. Eso es entonces nuestra integral. Un poco mejor lo reescribiremos. Negativo x cuarta sobre 2 e a la menos 2x. 4 entre 4 se simplifican. Negativo x cubo e a la menos 2x. Acá tendríamos 12 entre 8. 12 octavos nomás lo dejaremos. Se puede simplificar eso, ¿no? 12 octavos x cuadrado e a la menos 2x. Menos 24 16avos, que también se puede simplificar. X e a la menos 2x. Negativo 24 32avos e a la menos 2x. Y esto sumado más la constante de integración. Y esta sería nuestra integral indefinida. Nuestra respectiva solución. Eso es entonces. Lo que estamos haciendo es simplemente aplicar el método de integración por partes, solamente que lo estamos haciendo de forma sucesiva. Un poco más ordenada. Haremos otrito más. ¿Dudas, preguntas? Bien. Haremos entonces otro.
Tenemos acá un polinomio multiplicado por una función trigonométrica. Integración por partes. Acá entonces lo haremos integración por partes sucesivas. Sucesivamente vamos a integrar. Nos creamos dos columnas, una donde vamos a derivar sucesivamente y la otra donde vamos a integrar sucesivamente. A x cuadrado escojo porque si derivamos sucesivamente, en algún momento su derivada se va a hacer cero. Hacemos entonces la operación. Integración por partes sucesivas. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de 2x es 2. Y la derivada de 2 va a ser 0. En la otra columna integramos sucesivamente. La integral del coseno a x diferencial de x. La integral del seno también. La integral del coseno es seno a x. Si derivamos seno, su derivada es coseno. Si derivamos seno a x dividido entre a, su derivada es coseno a x. La derivada del seno es negativo. Coseno a x dividido entre a. Derivamos esta función, su derivada seno a x. Hacemos entonces esa operación. Integramos por partes sucesivamente el coseno de 2x. La integral va a ser seno. Seno 2x dividido entre 2. Esa es la integral, la primera integral. Integramos nuevamente esta función. La integral del seno sería, ¿no? Un medio seno de 2x. La integral de esa función va a ser negativo coseno 2x sobre 2 al cuadrado. Esta función integramos otra vez más. Negativo un cuarto coseno de 2x. Esa es la integral. Y esa integral va a ser negativo seno de 2x dividido entre 2 al cubo. Yo directamente lo estoy haciendo ya. Y eso sería. Desde la primera fila que hemos derivado e integrado sucesivamente, marcamos con más y luego intercalamos menos y más. La integral va a ser la multiplicación en diagonal. Esos van a ser los términos y sus signos respectivos. La integral entonces va a ser igual a primer término, signo positivo, la multiplicación de estos dos, x cuadrado sobre 2, seno de 2x. Primer término. El signo es negativo para el segundo término y la multiplicación de estos dos. Este menos con este menos se va a volver positivo. Ya, lo haremos nomás para no confundirlos. Negativo 2x multiplicado por negativo 1 por el coseno 2x sobre 4. Segundo término.
Tercer término, signo positivo, la multiplicación de estos dos, en diagonal. 2 multiplicado por negativo seno de 2x dividido entre 2 al cubo. 2 al cubo es 8, ¿no? 8. Y esto, el otro término, ¿no? Acá sería menos el otro término. Y sería la multiplicación de esta expresión que existe acá, si lo integramos otra vez, multiplicado por 0. Eso va a ser 0. Y así va a ocurrir con los otros términos de la integral. Y eso sumado más la constante de integración. Esta sería entonces nuestra integral. Un poco mejor lo reescribiremos. X cuadrado sobre 2 seno 2x. Acá tenemos menos con menos es más. 2 entre 4 es un medio. X medio sería. X medios coseno 2x. Signo negativo. Más por menos es menos. 2 entre 8 es un cuarto. Un cuarto seno de 2x. Y eso sumado más nuestra constante de integración. Esta sería nuestra integral indefinida. Eso sería entonces. Esta parte de integración por partes sucesivas se aplica cuando alguno de estos dos factores es un polinomio, como en este caso, ¿no? Porque en algún momento su derivada va a ser 0. Eso entonces. ¿Dudas, preguntas? Continuamos entonces. Columna que vamos a derivar sucesivamente, columna que vamos a integrar sucesivamente. Haremos más problemitas. Ya, esta integral la hemos resuelto ya, de hecho, en un anterior ejercicio para poder hallar o la integral, ¿no? La anterior clase. Lo volveremos a resolver. Integral secante cubo de x, diferencial de x. Esa integral entonces lo podemos reescribir de esta manera. Secante de x multiplicado por secante cuadrado de x, diferencial de x. Que esta parte de acá sea nuestro u, esta parte de acá que sea el diferencial de b. Integraremos por partes. U diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. U es entonces secante de x, diferencial de b, secante cuadrado de x.
Diferencial de X. Vayamos al diferencial de U. Derivada de secante es secante de X, tangente de X. Y de la otra parte integramos. La integral de la secante cuadrado de X es tangente de X. Entonces acá, integración por partes. U diferencial de B, la integral va a ser una vaca, secante de X por tangente de X, menos la integral vestida de uniforme. Tangente de X multiplicado por secante por tangente. Diferencial de X. Esa es la integral. Un poco mejor lo reescribiremos. Secante por tangente se mantiene. La integral secante de X. Tangente cuadrado, ¿no? Tangente cuadrado de X. Diferencial de X. Nosotros sabemos identidades trigonométricas. Seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Ahora en esta ecuación multiplicaremos miembro a miembro 1 sobre el coseno cuadrado del ángulo. Miembro a miembro. Lo que vamos a obtener es, en el lado izquierdo distribuimos seno cuadrado de A multiplicado por 1 sobre coseno cuadrado de A. Eso es tangente cuadrado del ángulo A más coseno cuadrado A multiplicado por su inverso. Eso es 1. Y en el lado derecho, 1 multiplicado por esta expresión, 1 sobre coseno cuadrado de A, que lo podemos reescribir como secante cuadrado de A. Y aquí está otra identidad, ¿no? Otra identidad trigonométrica. De acá podemos despejar al tangente cuadrado. Del ángulo va a ser secante cuadrado del ángulo menos 1. Esa es la identidad que vamos a utilizar. La integral entonces va a quedar como secante por tangente que se mantiene menos la integral secante x se mantiene y tangente cuadrado de x lo vamos a reescribir como secante cuadrado de x menos 1. Todo esto diferencial de x. Lo que hacemos es distribuir a secante. La integral quedaría como secante por tangente que se mantiene menos la integral secante cubo de x. Y acá tenemos menos secante de x. Diferencial de x. La integral entonces va a ser secante por tangente se mantiene menos. Tenemos acá la integral de dos funciones, ¿no? De la resta de dos funciones. Propiedad de linealidad de la integral. Para la primera función tendríamos la integral de la secante cubo de x diferencial de x. Esa es la integral que queremos hallar. Esa es nuestra integral y acá menos la integral de la otra función, la integral de la secante de x diferencial de x. Esa integral lo podemos obtener por tablas. Logaritmo natural de secante más tangente.
Eso sería entonces la integral de la secante, logaritmo de secante más tangente. Acá entonces lo que se ha formado es una ecuación con una incógnita. La incógnita es este valor, ¿no? Nuestra integral y, la que queremos hallar. Acá entonces tenemos lo siguiente. Al distribuir el signo negativo a esa resta, tenemos negativo y al otro miembro con signo cambiado como positivo y con i va a ser dos veces i. Secante x, tangente x, se mantiene. Y finalmente hay más logaritmo, ¿no? Secante de x más tangente de x. Despejamos a la integral y dividimos entre dos miembro a miembro. Y entonces va a ser igual a secante de x, tangente de x, dividido entre 2. Más un medio logaritmo natural de secante más tangente. Y eso sería nuestra integral indefinida. Y eso sumado más la constante de integración. Derivamos esta función, lo simplificamos lo mejor posible, operaciones algebraicas, identidades trigonométricas. Al final, al derivar, nos va a dar nuestra función integrando del enunciado, ¿no? Nos va a dar secante cubo de x. Una integral cíclica. Ha vuelto a aparecer la misma integral, ¿no? Al, al aplicar ese, ¿cómo se llama? Integración por partes. La misma integral ha vuelto a surgir. Haremos más. La integral va a ser la siguiente función. X cuadrado, 1 más x cuadrado elevado al cuadrado diferencial de x. Ya. Entonces, una forma de resolver esta integral es aplicando un cambio de variable, una sustitución trigonométrica. Ustedes se recuerdan, ¿no? De la anterior clase, cuando existía este término, x cuadrado más a cuadrado, tenemos que realizar el cambio x igual a multiplicado por la tangente de z. Una sustitución trigonométrica, ¿no? Y la integral se vuelve un poco más sencilla de hallar. Entonces, en este ejercicio también podemos realizar eso. Podemos realizar acá la sustitución trigonométrica x igual a tangente de z. Si aplicamos esta sustitución, la integral se va a volver algo sencilla de resolver. Es una forma de resolver esta integral. Otra forma es de la manera siguiente. De la manera como sigue. Esta integral lo podemos reescribir de esta manera.
la integral de x multiplicado por x dividido entre 1 más x cuadrado elevado al cuadrado. Diferencial de x. Que esta parte sea u y que esta otra parte de acá sea el diferencial de b. Diferencial de u es igual a x. Perdón, u es igual a x y el diferencial de b es igual a x dividido entre 1 más x cuadrado elevado al cuadrado diferencial de x. Sencillo hallar al diferencial de u. Integrando por partes entonces, ¿no? U diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Al diferencial de u podemos hallarlo, ¿no? Sencillo va a ser. El problema va a estar en hallar a b, al integrar. Tenemos entonces acá que b va a ser igual a la integral x 1 más x cuadrado elevado al cuadrado diferencial de x. Podemos aplicar el cambio de variable en el denominador en 1 más x cuadrado. Diferencial de z va a ser 2x diferencial de x. Despejamos a x diferencial de x. Diferencial de z sobre 2 va a ser igual a x diferencial de x. Entonces, ese cambio vamos a aplicar su respectivo diferencial. B entonces va a ser la integral de 1 sobre z cuadrado. X diferencial de x es el diferencial de z medios. Tenemos esa integral entonces, ¿no? La integral de z a la menos 2, diferencial de z. Eso es z a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Un poco operándolo, z a la menos 1 entre menos 1. Negativo 1 sobre z. Esa es la integral. Esta parte, ¿no? Z a la menos 2, sin tomar en cuenta esa constante 2. B entonces va a ser igual a, ese 2 puede salir fuera del símbolo de integración como un medio. Lo que nos quedaría sería integral de 1 sobre z cuadrado diferencial de z. Ya está acá, ¿no? Negativo 1 sobre z. B entonces va a ser igual a, volviendo a la variable original, ya. El signo va a ser negativo. Numerador solamente va a existir 1. Y en el denominador va a ser 2 veces z. 2 multiplicado por z. 1 más x cuadrado. Por nuestro cambio de variable. Eso es b. Eso es b. Al integrar. En acá entonces obtenemos el diferencial de u. Va a ser igual a el diferencial de x, ¿no? Directamente. Entonces, integrando por partes. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. U diferencial de b. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. Solo nos queda hacer eso. La integral entonces quedaría como sigue.
la multiplicación de u por b, x multiplicado por esta expresión. Directamente es negativo, x, numerador, denominador 2 multiplicado por 1 más x cuadrado. Eso es u por b. Una vaca menos la integral vestida de uniforme. B, que es menos 1, dividido entre 2, 1 más x cuadrado, diferencial de x, ¿no? B diferencial de u. B diferencial de u. Negativo x, 2, 1 más x cuadrado se mantiene. La constante puede salir fuera del símbolo de integración. Ese menos con ese menos va a ser positivo. Positivo un medio. Integral 1, 1 más x cuadrado. Diferencial de x. Y esta integral de acá es mucho más sencilla de hallar. Ya lo podemos hallar de tablas. X, 2, 1 más x cuadrado. Más un medio. Esta integral entonces, ¿cuál es la función cuya derivada es esta función? La función va a ser arcotangente, ¿no? Si nosotros derivamos el arcotangente de x, su derivada es 1, 1 más x cuadrado. Esa sería entonces nuestra integral. Y esto sumado más la constante de integración. Esta es nuestra integral indefinida. O antiderivada general. Uno más haremos. Lo más rápido posible. Esta es otra integral larguita. E a la ax multiplicado por el seno de bx. Diferencial de x. Función exponencial multiplicada por una función trigonométrica. Integración por partes. Lo haremos rápido. Que esta parte entonces que sea nuestro u y que la otra parte sea el diferencial de b. La integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Integración por partes. Obtendremos a u y obtendremos al diferencial de b. E a la x, diferencial de b es el seno de bx, diferencial de x. A y b son constantes en esta integral. Constantes conocidas. Obtenemos al diferencial de u. Va a ser igual a la derivada de e a la ax. Directamente, su derivada va a ser a multiplicado por e a la ax diferencial de x. Y obtenemos a b. Integramos la otra ecuación. La integral del seno es coseno negativo, ¿no? Negativo coseno de bx dividido entre b. La derivada del coseno es menos seno. Con este menos se va a volver positivo. Eso sería entonces. Integramos luego por partes. La integral quedaría como una vaca e a la ax multiplicado por negativo coseno bx dividido entre b.
menos la integral vestida de uniforme. Negativo coseno bx sobre b. Multiplicado por el diferencial de u. A por e a la ax diferencial de x. Integral entonces negativo e a la ax coseno bx sobre b. La constante negativo a sobre b fuera del símbolo de integración. Con este menos se va a volver más. Positivo a sobre b. Multiplicado por la integral de e a la ax, un poco ordenaremos, y multiplicado por el coseno de bx. Diferencial de x. Ha surgido esta integral. Otra vez se trata de una función exponencial por una trigonométrica. Integración por partes. Que esto sea u y que lo demás sea el diferencial de b. Integraremos por partes nuevamente. U va a ser igual a e a la ax, diferencial de b, coseno de bx, diferencial de x. Obtenemos al diferencial de u. La derivada de e a la ax es e a la ax multiplicado por a. Reescrita de esta manera, ¿no? Integramos el otro. La integral del coseno de bx es seno positivo. Seno de bx sobre b. Integración por partes. La integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Integral y va a ser igual a, se mantiene esa parte, negativo, e a la ax coseno de bx dividido entre b, más a sobre b, la constante, y multiplicado por la integral. Lo estamos integrando por partes. Va a ser una vaca e a la ax multiplicado por el seno de bx sobre b, una vaca, menos la integral vestida de uniforme, b diferencial de u, seno bx sobre b, multiplicado por el diferencial de u, a por e a la ax diferencial de x. La integral entonces va a quedar como negativo e a la ax coseno de bx sobre b. Positivo. Ya. A sobre b. E a la ax seno de bx sobre b menos a sobre b puede salir fuera de la integral. A sobre b fuera de la integral. Lo que nos quedaría sería la integral de e a la ax por el seno de bx. Diferencial de x. Pero esta integral de acá es la que queremos hallar. Otra vez ha vuelto a aparecer nuestra integral, ¿no? La que queremos hallar. Esa es la integral y. Cíclico se ha vuelto.
Y va a ser igual a negativo e a la ax coseno bx sobre b. Podemos distribuir. Lo que nos va a quedar es a sobre b cuadrado e a la ax seno de bx negativo a cuadrado sobre b cuadrado. Y eso multiplicado por nuestra integral que queremos hallar, la integral y. Una ecuación con una incógnita. La incógnita sí, despejamos este término al otro miembro con signo cambiado. A cuadrado sobre b cuadrado multiplicado por i, eso más i, va a ser igual a, solamente nos va a quedar estos dos términos. Tienen distinto denominador. B y acá es b cuadrado, ¿no? Podemos arreglar eso. ¿Cómo lo arreglamos? Multiplicamos por b y dividimos entre b y no afectamos en nada. Ahora sí tiene el mismo denominador. El denominador va a ser b cuadrado. En el numerador, negativo e a la ax, negativo b, negativo b e a la ax coseno de bx. Positivo a e a la ax seno de bx. Solo nos queda despejar ahí, ¿no? Podemos, acá, cálculos auxiliares, podemos factorizar ahí. Nos quedaría a cuadrado más b cuadrado más 1. Eso multiplicado por i. Esto en el lado derecho, ¿no? Perdón, en el lado izquierdo. Operaciones, mínimo común, a cuadrado más b cuadrado dividido entre b cuadrado. Eso multiplicado por i. Así lo podemos reescribir, el lado derecho. Lado izquierdo, no, perdón, lado izquierdo. A cuadrado más b cuadrado dividido entre b cuadrado multiplicado por i. Va a ser igual a, denominador, no hacemos nada, se mantiene, b cuadrado. Numerador, podemos reescribirlo, ¿no? Un poco mejor. Además de que podemos factorizar e a la ax en el numerador. Lo que nos va a quedar es simplemente esta suma, ¿no? A seno de bx menos b coseno de bx, ordenándolo mejor. A multiplicado por el seno de bx menos b por el coseno de bx. Solo son operaciones algebraicas, ¿no? No es complicado. Ya esto nos quedaría entonces en el numerador. Podemos hacer luego es b cuadrado con b cuadrado podemos simplificar y podemos despejar luego, ¿no? A nuestra integral que queremos hallar, la integral y e a la ax se mantiene esta parte a multiplicado por el seno de bx menos b coseno de bx. Y esto dividido entre a cuadrado más b cuadrado al otro miembro a dividir. Y esta sería nuestra integral, sumado más la constante de integración. Nuestra integral indefinida o nuestra antiderivada general, integrándolo por partes.
Entonces acá hemos hallado lo siguiente. E a la ax seno de bx. La integral es e a la ax, a por el seno de bx, menos b coseno de bx, todo sobre a cuadrado más b cuadrado. Esa integral, ¿no? Otra integral que también es importante es la siguiente, la integral del coseno de bx. La integral va a ser e a la ax, a multiplicado por el coseno de bx, más b por el seno de bx. Todo sobre a cuadrado más b cuadrado. De manera similar también se lo resuelve por partes, casi similar a lo que hemos hecho. Aquí entonces quedaremos en nuestra clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces aquí quedaremos hoy. Hasta luego, auxiliar. Ya, antes de que se vayan, quisiera pasar una clase extra. Vamos a hablar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Posiblemente sea el jueves o el viernes. Hablamos, pero por el grupo. Ya, nos vemos. Cualquier duda, pregunta de su práctica me la hacen nomás. Yo les voy a ayudar, sin problema. Nos vemos.